básicamente fundado en el ámbito de la música docta, así como reconocible en una de sus partes, ¿no es cierto? Eh, en la orquesta del teatro, había un teatro, el Teatro Arteaga, la Filarmónica de Santiago, en la orquesta de la ópera, imagínense, estamos hablando de Sapiola instalando esta orquesta de la ópera y la orquesta de la catedral, que era considerada por Sapiola como una de la mejor orquesta que había. Y había unas orquestas privadas a su vez. La orquesta de la compañía de ópera Pantanelli, que era un señor argentino, ítalo-argentino, que se había instalado en Chile. Esa es la época en que los primeros cantantes de canto lírico se empiezan a instalar, que vienen llegando desde Buenos Aires. Por eso que nuestros amigos Manuel Robles y José Sapiola se van a Buenos Aires, porque quieren conocer dónde estaba el centro de la música en Latinoamérica, pues ir ahí, para saber qué es lo que estaba pasando, porque desde Europa, obviamente una vez más mirando a Europa, veíamos cómo los artistas de Europa venían a Buenos Aires, se instalaban ahí y traían toda su carga. En Chile tenemos un personaje femenino muy importante, ¿no es cierto? Que va a ser una parte de la sociedad santiaguina y que va a llevar adelante las tertulias musicales, pero basado en la ópera, ¿no es cierto? Que es la señora Isidora Segers. No sé si han escuchado hablar de ella. Isidora Segers es una cantante, es una mujer que viene con su esposo desde Inglaterra, pero su marido fallece en Santiago, ¿sí? En el viaje. Entonces ella queda viuda y como era muy usual, las señoras viudas inmediatamente contraían nupcias con algún caballero, evitando que ella quedara a merced de cualquier cosa, en el sentido de que era un gesto bastante tradicional. De hecho, era muy tradicional que las viudas se casaran con el hermano de su marido, por ejemplo, porque no podían quedar, porque las viudas no habían derechos sociales, no había pensión, no había dote, no había nada. Entonces, ella se casa con un personaje bastante importante de la escena y adopta este apellido Segers. Entonces, ella se transforma en un personaje que en su casa realizaba tertulias de ópera. De hecho, es una de las razones por las cuales impulsa el movimiento operístico chileno, lo impulsa ella, Isidora Segers, ¿no es cierto? Trayendo cantantes, haciendo reuniones de canto con los vecinos de Santiago. Pensemos en un Santiago que no es el Santiago de hoy día, imposible. Es un Santiago de 20.000 habitantes, 30.000 habitantes, bastante rural, si lo pensamos. Entonces ella trae algo súper novedoso, que es la ópera. De hecho, Chile se caracterizó siempre por estar muy conectado con la ópera y muy conectado con Europa, fíjate. Eh, Hay una anécdota que cuenta el mismo José Sapiola, que cuando la orquesta de la catedral, en un cumpleaños de Isabel Riquelme, ¿se acuerdan? Isabel Riquelme, la mamá de Bernardo Higgins, la Sociedad de Santiago le hace un homenaje, obviamente, pues ya Chile eh, había logrado su independencia de España, etcétera. Por lo tanto, un homenaje a la madre del Libertador. Y ese homenaje se basó por el cumpleaños de esta señora ya muy anciana. Entonces, la Sociedad de Santiago, en el Odeón de la Plaza de Armas. El Odeón se llama el lugar donde tocan los músicos los domingos, no sé si lo habrán visto. Bueno, en el Odeón se hace un homenaje a doña Isabel Riquelme y tocan una pieza, unas obras de Beethoven. O sea, no tocan una cuestión chilena ni están en la búsqueda de la tonada que debe haber estado que está en ese momento desarrollándose, digamos. ¿Hay música folclórica en ese momento? Sí. Por eso este curso es muy interesante, el curso de repertorio conjunto instrumental y el repertorio de conjunto folclórico, porque ahí se van cruzando cosas. En ese momento no significa que no hay música popular. Lo que pasa es que el dominio cultural sigue siendo de estas élites que siempre están mirando hacia Europa. No es el caso criticarlas o darle un aspecto peyorativo a eso. No, no es el caso.
en este momento, en esta asignatura, digamos, en esta actividad, sino que es el caso del hecho. El hecho concreto es que en este periodo de 1800 se están asentando las primeras agrupaciones, lo que, insisto, no significa que, que en el pueblo más de a pie, digamos, no hubiesen existido agrupaciones. Con toda seguridad existían agrupaciones de arpa, guitarra y percusiones. Es decir, existía un personaje que se llama el tañedor. El tañedor es un personaje interesantísimo en la cultura chilena porque eh, el tañedor es, podríamos decir, el primer percusionista chileno. Es el primer percusionista de nuestra historia. Nosotros hemos visto muchas veces algunos apuntes, ¿no es cierto?, sobre eh, la Zamacueca, por ejemplo. Ustedes han visto ese cuadro, eh, y el cuadro es una escena en una chingana. ¿Qué era una chingana? Una chingana es, estamos hablando de recién amanecía la República, de 1800, de la época de San Pío y Manuel Robles. Una chingana era un lugar que es una palabra aymara, además, que tiene una raíz bastante de pueblo originario. A chingana significa, se le da una connotación del lugar escondido. Entonces, cuando uno se iba a la chingana, era el pueblo que se iba a un lugar escondido, como hacía una especie de fonda, ¿no es cierto? Y ahí los músicos tocaban. Ahí habían otro tipo de agrupaciones instrumentales. Y la Zamacueca es una obra que tiene una escena donde hay guitarras, arpa y tañedor. Tañedor es alguien que va a golpear, ¿no es cierto? Que va eh, que va a percutir una guitarra, por ejemplo, en la parte baja de la guitarra, o va a percutir en el cuerpo del arpa, y ese se llama tañedor. Ese es un personaje que existe y está actual hasta el día de hoy, uno lo puede encontrar. Personas que son expertas con sus dedos haciendo ritmos en 6/8 principalmente, acompañando a la cueca. Es más, la cueca se podía acompañar solo con tañedor en su momento. De hecho, hay una variante usted ha visto en los grupos folclóricos que tienen un instrumento que se llama tormento. El tormento se golpea, ¿no es cierto?, encima. Ese es un instrumento, es parte de nuestro patrimonio actual, pero previo a ese tormento hay una variante que se llama el tañedor, que es un instrumento pequeño que se golpea y se pone en el pecho, y se afirma en ambas manos y se golpea con los dedos. Y ese tañedor recibe ese nombre, ese instrumento, el tañedor, que viene del personaje tañedor, que es alguien que golpea una cosita. Bueno, existen en este periodo este tipo de cultura, pero obviamente siempre la cultura instrumental va a apuntar hacia un espacio más bien mirando hacia Europa. ¿Ah? Porque en el caso del tañedor se da por hecho, ¿no es cierto?, que se da por hecho que el, el espacio popular, ¿no es cierto?, va a tener sus propias manifestaciones instrumentales. Bueno, ahí tenemos una perspectiva del 1800. Ahí están las primeras orquestas, hablamos de pertenecientes a los teatros o a compañías individuales. Pero la escuela todavía no tiene conjunto instrumental. Esta actividad curricular se llama repertorio de conjunto instrumental. Entonces la escuela no tiene esa lógica, no tiene los conjuntos instrumentales. Eso que viviste tú, a lo mejor varios de ustedes estuvieron en algún conjunto instrumental de su colegio. De hecho, tocando charango, tocando el violín, a lo mejor se juntaba el charango con el violín y el metalófono. Es una situación muy plurisonora, ¿no es cierto?, de distintos tipos y ustedes eran los regalones probablemente del profesor y de un lote de profes porque tocaban además. Eso nos pasa porque todos estuvimos tocando alguna vez, hicimos esa pasada por tipos de grupos instrumentales, o hacíamos alguna actividad. Eh,
o estábamos en el coro, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de permear, la realidad escolar permea a la universidad o a la formación profesional de profesores de actividades como el coro, el conjunto instrumental que se arma en la escuela y el grupo folclórico. Y se permean de alguna manera las actividades y los profesores empiezan a recibir a partir del siglo XX formación en aquellas actividades. Formación significa experiencias presenciales ejecutando repertorio. Por lo tanto, en 1800, esos primeros 50 años del siglo XIX, es como el establecimiento, pero la escuela no tiene todavía incorporada la idea de la música, lo que decía adelante, la idea de la música como un elemento de, además de las matemáticas, además del lenguaje, saber, los niños, acuérdense, sabían latín, pero no todos los niños iban a la escuela, porque no existía una ley que asegurara la educación de las personas en Chile. No existe. Existe una ley de instrucción primaria, pero hasta antes de eso, los niños de los, por ejemplo, de la gente más acomodada, se iba a estudiar a una escuela con los jesuitas, obviamente. Y acuérdense que muchas veces en el espacio cristiano hay un tratamiento para los cristianos y un tratamiento para los cristianos con dinero, digamos. Son dos tipos de cristianos distintos. Por lo tanto, los cristianos sin dinero recibían educación, pero recibían educación a través de las escrituras. Y las escrituras se aprendían a través no de la lectura y de la escritura propiamente tal, sino que a través del canto que ustedes probablemente conocieron con el maestro Francisco Astorga, que es el canto a lo humano y el canto a lo divino. Ahí se aprendía todo, se aprendía cantando. Pero obviamente el saber lo que podríamos decir, el saber, el conocimiento duro, solamente se conseguía en el siglo XVIII, por ejemplo, que la gente que tenía recursos podía estudiar en escuelas de los hermanos jesuitas. Y ahí se estudiaba, la famosa Universidad de San Felipe, que más tarde se va a transformar en el Instituto Nacional. Y el Instituto Nacional, a partir de ahí, se va a transformar en lo que ellos mismos se autodenominan el crisol de la patria, porque todas las personas más influyentes ponían a sus hijos en ese colegio. Acuérdense, hay un camino de 200 años, ¿sí? Hay un camino de 200 años en esta lucha por la igualdad, pero los niños recibían instrucción, no así las niñas. Hay una lucha larga. Y nosotros estamos como profesores de música instalándonos ahí, instalándonos en ese currículum. ¿Y cuando nos instalamos? Cuando el gran José Sapiola, a quien vale la pena visitar alguna vez, él está enterrado en la iglesia Santa Ana. ¿Ubican la iglesia Santa Ana? Ustedes van, esa que está en el metro Santa Ana, hay una iglesia. Esa iglesia viene desde el siglo XIX. Y esa iglesia tiene varias personas que vienen desde la época de la Patria Vieja, desde aquella época, está enterrada ahí, gente que, familias bien pingorotadas, y entre medio de eso está nuestro músico José Sapiola enterrado, uno lo puede visitar. Y Sapiola, junto a un personaje que muy importante de la educación, que se llama Salvador Sanfuentes. Conocemos a Salvador Sanfuentes porque cuando vamos a Meix, en la Navidad a comprar los regalos, ahí está la calle donde está la media feria, esa se llama Salvador Sanfuentes. Salvador Sanfuentes y Sapiola van a hablar con un presidente militar de aquella época, otro más, que se llama Manuel Bulnes. Manuel Bulnes no tiene nada que ver no tiene nada que ver eh, con la educación, no es un personaje, era un soldado, era un militar que había participado. Ya sabemos que muchos de ellos, los que han llegado al generalato y a un montón de cosas, vienen cubiertos por una cantidad de acciones que un poco santas muchas veces. Si tiene estatua, póngale ojo, porque en Chile las estatuas se le regalan a las personas que tienen ciertas características. Y ya sabemos qué características. Entonces, nunca vamos a ver, por ejemplo, una estatua de Clotario Blest, así en las calles chilenas.
un dirigente sindical, un caballero extraordinario que tuve el placer de conocer y con quien tuve el placer de hablar y escuchar hablar. Eh, bueno, eh, ellos van a hablar con Salvador Sanfuentes, a decirle la importancia de la música. O sea, van a hablar con Manuel Bulnes, Salvador Sanfuentes y nuestro amigo José Sapiola. Y Sapiola lo único que lograron fue que el presidente los escuchara, cuenta Sapiola en su texto. Pero luego, en otra crónica, ellos dicen que descubrieron un estudio de Francia, les lleva un estudio de Francia, donde los franceses en el año 30 habían incorporado la música a la enseñanza de los niños en la escuela. Y la razón era que la música producía mejores ciudadanos más saludables. Y en esa lógica, el estudio francés hablaba de la importancia del canto en la formación de personas más saludables. Y con ese estudio fueron donde Manuel Bulnes y le demuestran, con un estudio europeo una vez más, y convencen a este presidente de que la música era importante a partir del canto. Y a partir del año 71, cuando cuando se está continuando esta historia en la escuela de preceptores, se incorpora la música por fin a la formación de los profesores. ¿Ya? Por fin los profes empiezan a recibir música. Y la música se llamaba Historia de la Música. Ya entendemos de qué se trataba la historia de la música. Si era alguien que era básicamente, y luego al año siguiente se da una concepción que se llama Canto e Historia de la Música. Esa era la música. Eso siguió hasta la década del 70 en Chile. Los niños que fuimos niños en los 70s y 60s, recibíamos un ramo que se llamaba Música y Canto, que era lo que venía, imagínense, desde Sapiola, que era formación en música, en historia y en canto, o sea, cantar canciones. Ese era lo reconocido por el Estado chileno como formación musical. Lo bueno es que eso tiene una connotación interesante en el sentido de que eh, la música no solamente ahora va a ser patrimonio de un grupo de niñitos con recursos de sus familias, sino que se va a apuntar, ¿no es cierto?, hacia que todos los niños que asisten a las escuelas en Chile puedan recibir clases de música. Y eso lo hizo muy importante. Pues ese es un valor. Es un valor porque es un valor democrático. Porque ¿dónde estudiaban música los niños? Los niños estudiaban música con una institutriz o con algún maestro de música de esos que venían llegando, instalándose en Chile desde 1800, o estudiaban en sus casas con algún profesor que tocaba el piano y que les enseñaba en su hogar, pero no recibían la educación en lo que llamábamos las escuelas, en la sociedad de instrucción. Por lo tanto, cuando se establece esta lógica de enseñarle a los profesores música, y cuando en el currículum escolar se establece la música como un elemento fundamental también, junto a las artes y la matemática y el lenguaje, es por primera vez que se democratiza a partir de la década del 80, de 1880, los conceptos del arte para todo el mundo. Si todos los niños tuvieran una clase de música. Luego, este proceso se va a decantar con la ley de instrucción primaria. Aquí hay un personaje muy importante que se llama Balmaceda, porque el presidente Balmaceda logra la ley de instrucción primaria. ¿Por qué es importante, chiquillos? Porque se establece que todos los niños chilenos debían ir a la escuela. Porque hasta antes de eso, y ustedes lo pueden ubicar en un libro que se llama Discursos Políticos de Roberto Munizaga Aguirre, un libro extraordinario, que habla sobre la lucha que se da en el Senado de aquellos años entre los hermanos Amunátegui, que hoy día tienen un liceo, el famoso liceo Amunátegui, viene de los hermanos Amunátegui, que estaban alumbrados por la ilustración, ¿no es cierto?, francesa, pero además por esta idea de democratizar la educación, de que todo el mundo recibiera educación, y la lucha con los Larraín, un apellido bastante conocido en Chile, que decían, los Larraín, que era un grupo de hermanos y parientes y tíos, que decía que no todos los niños tenían que recibir instrucción, no todos tenían que ir a la escuela.
porque una de las cosas que más les preocupaban, y eso está en los discursos, es la falta de la instrucción, pero en la falta de mano de obra. Recuerden que la mano de obra era no había minas que explotar, ni habían grandes cosas en ese plano. Lo que había que necesitar es mano de obra para el campo. Por lo tanto, los niños que eran del campo tenían que mantenerse en el campo porque obviamente no podían recibir educación. Y eso hay una lucha, se llaman discursos políticos, podrían leerlos, cómo se logra establecer que el arte llegue a todos los niños en Chile. Bueno, lo que estamos pasando hoy día, que tenemos niños que pueden llegar a una escuela, no es fácil, no es gratis. Tiene que haber... el autor de esos discursos políticos se llama Roberto Munizaga. Don Roberto Munizaga. Él es Premio Nacional de Educación, pero del siglo XX. ¿Ah? Yo tuve la suerte de entrevistarlo el año 1980. ¡Ay, qué antiguo soy! De 1984. Cada vez que cuento algo, digo, ¡ay, qué antiguo soy! Bueno, estuve con este caballero hablando y fíjate que tuvo la gentileza de regalarme sus libros el año 84. Y anecdóticamente, como paréntesis anecdótico, yo fui con una grabadora ya en esos años, así como la modernidad, fui con una grabadora y cassette. Y empiezo a hablar con él y estuvimos 2 o 3 horas hablando. Pero sucede que mis pilas empiezan a morir, ¿cachai? Entonces uno escucha el cassette y él está hablando y de repente ya empieza más lento. Entonces lo que tengo que hacer es recuperar ese cassette de alguna forma y al final ¿cachai? Porque quedó así de grabado. Pero tengo ese documento histórico. Tengo hartos documentos bien históricos, pero esa es la anécdota que tengo con él. Y don Roberto nos habla sobre... Una de las cosas que nos habló, bueno, tuve la suerte que me hablara, fue sobre la UNCE, fíjense, sobre la historia de la Universidad Metropolitana en términos de cuál era el concepto que él veía, porque parece que 10 años, o sea, 3 años antes, el pedagógico había sido sacado de la Universidad de Chile, ¿ah? Por la dictadura de Pinochet, y los ministros de educación de aquella época los sacan, y sacan la pedagogía de las universidades, y se la entregan al mejor postor, digámoslo así. Si yo tengo plata, levanto una escuela con pedagogos. Entonces la gente empieza a estudiar pedagogía, muchas de ellas sin ninguna disposición para este quehacer, porque este quehacer que ustedes eligieron tiene características bien precisas. También se cruza con esta actividad curricular. Luego, para terminar el relato, ya está establecida la educación musical en la década del 80, de 1880. Ya sabemos lo que pasa en el 81 recuerden, Balmaceda está tratando de establece la ley de instrucción primaria, es decir, que todos los niños chilenos tengan derecho a la educación, y en el 81 Balmaceda es depuesto y el presidente Balmaceda se suicida en la legación argentina. Me parece una historia conocida, pero por no ser capcioso no profundizo en ella, pero el presidente abriendo las escuelas a todos los niños chilenos y finalmente un grupo reaccionario atacándolo abiertamente y obligándolo a dimitir, a renunciar, y el hombre se termina suicidando en la embajada que se llamaba en aquellos años la legación argentina. Y en este preciso momento, en ese instante, están desarrollándose, ¿no es cierto?, nuevas orquestas, pero no solo a nivel santiaguino, sino que también al nivel de Concepción, de Valparaíso, y aparece una nueva orquesta, un nuevo grupo instrumental. Digo las orquestas porque las orquestas van a reflejar, de alguna manera, van a permear la escuela. Por ejemplo, la orquesta del conservatorio. Hoy día no existe la orquesta del Conservatorio Nacional de Música. Lo que existe son actividades que se hacen, pero así como la orquesta juvenil del Conservatorio Nacional de Música, no sé por qué no han logrado activar, porque probablemente la FOJI, la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles, parecía ser suficiente, pero en realidad la FOJI se nutre con niños de esa escuela, de otros pequeños conservatorios regionales, etcétera. Entonces, vamos a tener un gran desarrollo. Vamos a tener la orquesta del nuevo Teatro Municipal, que es
eso es básicamente en la última parte del siglo XIX, y ya entrado al siglo XX aparece este proceso de la profesionalización de los grupos instrumentales, ¿no es cierto? Y eh, que va a tener desde todo el siglo XX y que va a permear la escuela finalmente. ¿Dónde podemos ver nosotros esa actividad? Podemos verla, por ejemplo, en un video que ustedes pueden observar que se llama el video conmemorativo del año 1931 del Liceo Valentín Letelier. ¿Hay alguien que haya estudiado en el Valentín Letelier que haya andado por aquí? Valentín Letelier era el liceo más importante, de hecho se va a constituir, yo tengo la esperanza, que se va a constituir en el liceo más importante de la zona norte de Santiago. El Valentín Letelier era el liceo por excelencia, había sido construido en terrenos que habían sido donados por la familia de Diego Portales. Y ese liceo, el año 31, con los sistemas de película de aquellos años, hace un recuerdo de eso y muestra el antiguo liceo como era y después cómo empieza la construcción y muestra el nuevo liceo Valentín Letelier, que está ubicado donde nosotros ya sabemos, a la entradita de Recoleta, ¿no es cierto? Ahí está el Valentín Letelier. Y el Valentín Letelier, que venía, que es un colegio que venía desde el 1800, que era tan importante como en su momento como el Instituto Nacional, qué sé yo, pero ubicado en la zona norte de Santiago, eh, obviamente la educación pública decae y obviamente el Valentín Letelier también decae, está a punto de desaparecer. Por suerte yo he tenido la posibilidad de conocerlo actualmente. Es impresionante el trabajo que están haciendo y la cosa bien revolucionaria que vale la pena ver, cómo el Valentín Letelier está haciendo un trabajo intercultural, porque atiende a todos los hijos de familias que son familias extranjeras, peruanos, bolivianos, ecuatorianos, venezolanos, etcétera. Es impresionante, porque los profes tienen que obligatoriamente incorporarse en esa lógica, niños chilenos de la zona norte de Santiago. Habían en los 4 puntos, ¿no es cierto? Habían instituciones del ministerio, o sea, pertenecientes al Estado chileno, muy importante en el siglo XX. Allá abajo, en Quinta Normal, estaba el Juan Antonio Ríos, el Liceo Juan Antonio Ríos. El Juan Antonio Ríos también era el liceo más importante de la zona surponiente en el siglo XX. Entonces teníamos el Colegio Juan Antonio Ríos, famosísimo, importante, formador de gente absolutamente relevante en Chile, el Liceo Valentín Letelier en el norte, ¿no es cierto? El Liceo Código Nacional de Puente Alto en el sur, que eran escuelas grandes, ¿cachai? Que de alguna manera eran focos de cultura para todos los sectores santiaguinos, y eso sucedía en todas las comunas en Chile. Pero obviamente la educación pública chilena está en este momento tratando de sacarse la modorra de 30 años de olvido, así en el fondo, porque en el fondo eso fue olvidarnos de la educación pública. Esperamos que eso cambie por el bien de todos, de ustedes que van a entrar en un sistema educativo esperando que esta pandemia pase pronto. Entonces tenemos el siglo XX como la etapa de la profesionalización y ya las escuelas empiezan a tener un reflejo de los grupos instrumentales y comienzan a tener sus propios grupos instrumentales. Y en eso emergen una de las cosas, por ejemplo, la orquesta del Colegio Valentín Letelier. Empiezan a conocerse, por ejemplo, pero para los estudiantes, 1931. Y todo este proceso orquestal va a ir paralelo entre el proceso orquestal y el proceso de los conjuntos instrumentales desarrollándose. ¿Cuándo se va a desarrollar más fuertemente los conjuntos instrumentales? A partir de la década del 60, finales de los 60. ¿Por qué razón? Porque ahí se produce lo que se llama en Chile la reforma universitaria. Y la reforma universitaria implica que los profesores en general y los profesores de música en particular reciban una formación metodológica para trabajar en las escuelas de Chile. Y la formación que se había seleccionado es la formación en el campo del método Orff y el método Kodály.
Y ustedes me imagino que ya conocen esos métodos, o los han escuchado hablar, o los practicaron, o no sé, con alguna profesor o profesora. Entonces, por eso que ustedes encuentran en todo Chile, desde Parinacota hasta Tierra del Fuego, van a encontrar metalófonos. ¿Se han dado cuenta? Sí, el famoso metalófono. Sí. Está en todos lados incorporado el metalófono y no hay ningún colegio que no tenga un metalófono de distintas proporciones, especialmente esos chiquititos que son eh, elementos bastante de tortura si es que no logramos educar a nuestros estudiantes en su uso. Y el profesorado, a partir de los 60, también empieza a recibir una fuerte influencia de el desarrollo de la música latinoamericana. Se produce en Chile un movimiento muy fuerte de música latinoamericana que también va a permear a las escuelas. Por lo tanto, tenemos en la década ya del 70 profesores en las escuelas que tocan charango, por ejemplo. Cuando un profesor toca un instrumento, es igual a decir que va a tener alumnos que tocan ese instrumento. Eso es una lógica. Si usted toca guitarra, es muy probable que usted va a tener alumnos que toquen guitarra por una razón de que el profesor jamás no comparte su saber. Siempre Profe, comparte el saber. Dime, Seba. ¿eso fue antes del golpe o después del golpe? Porque por esta asociación como el charango, la esquena de instrumentos andinos como música comunista. ¡Ay! Comunismo. Eh, Fuera de este salón. No. Mira, el año 74 ya hay profesores que tienen conocimiento en charango, pero el 74 eh, ya tenemos a Pinochet y toda su corte la tenemos instalada en Chile. Y los charangos terminaron en las escuelas porque ya habían charangos en las escuelas. Doy fe de aquello. Por lo tanto, una de las cuestiones que iban a suceder es que, mira, la tragedia es más grave que eso. En la década del 60, yo les digo, se produce esta reforma universitaria, ¿cierto? Y la reforma universitaria, dentro de la formación de los profes, implicaba que nosotros, los profes de música, recibíamos formación metodológica. O sea, tú recibías la formación Kodály o la formación Orff. Y por eso se importaron los metalófonos, los xilófonos, por eso la introducción de la flauta dulce. Bueno, ese proyecto, con el presidente Allende, ese proyecto estaba instalado para que muchos colegas fueran a Europa a estudiar. Muchos de ellos, muchísimos de ellos, pertenecían o estaban adscritos al gobierno del presidente Allende. O sea, algunos eran embajadores, algunos de sus familias se fueron a embajadas, por ejemplo, en Rumania, en Hungría, y estudiaron directamente con Kodály, o estudiaron directamente en el Instituto Salzburgo, estudiaron directamente los métodos. Luego esos profesores eh, se devuelven a Chile, se devuelven a Chile, porque iban a empezar a formar profesores. Por eso es que tenemos esta cuestión de los metalófonos, porque ellos iban a dar la capacitación para que los profesores en Chile le enseñaran música según los métodos a los niños en Chile. Con el golpe militar, el golpe cívico-militar, se estableció que se borró todo aquel esfuerzo. Muchos profesores fueron asesinados o muchos de ellos fueron exiliados. Está el caso del profesor Peñagén. Ustedes han escuchado hablar de Jorge Peñagén alguna vez, ¿no? Espero que sí. Si tenemos hoy día, ya hablamos de que el año 31, 1931, podemos mirar la orquesta que tenía el Valentín Letelier. Violines, violas, chelos, contrabajos, flauta traversa, clarinetes, ¿cachai? No es ninguna cosa nueva. Y eso está en el año 30. El tema es que el Estado chileno ponía las lucas para que los colegios tuvieran instrumentos. Hoy día es más fácil tener un clarinete, ¿no es cierto? Porque uno va a Yapo y sin preguntarse mucho el origen de ese instrumento, se puede hacer de un instrumentito, de una trompeta, ¿no es cierto? Sin preguntarnos, digo, el origen, porque no sabemos de dónde fue, de dónde viene esa trompeta. Pero tú te haces de una trompeta. Pero en aquellos años el acceso era muy restringido, pues. No habían violines botados en ningún... No, pues no existían. No estaban los instrumentos porque tener un violín significaba tener un instrumento carísimo. Es como hoy día el único instrumento que mantiene esa pol es el oboe o el fagot.
el oboe y el fagot tienen que ser de una calidad extrema y nunca voy a encontrar un oboe que valga la pena, que no valga cerca de $1.000.000 actual. Nunca. O sea, si queréis estudiar oboe tenéis que pensar que vais a tener que sacar esas lucas porque es imposible. Pero sí tenéis clarinetes de distintas calidades, violines, para que decimos, de distintas calidades, y hay un cierto acceso. Bueno, en la década del 60 hay un maestro en La Serena que se llama Jorge Peñagén. Y Jorge Peñagén en este proceso era un profesor, además simpatizante, era profesor de la Universidad de Chile, pero acuérdense que la Universidad de Chile tenía sedes en distintas partes de Chile. Y en La Serena, lo que es hoy día la Universidad de La Serena, era la sede de la Universidad de Chile en La Serena. Era extraordinario, porque no había que viajar kilómetros para llegar a algún lugar. Ahí estaba en la sede de la Universidad de La Serena. Y él, en la década del 60 al 70, crea una orquesta infantil, que es como lo que podríamos decir el proyecto de la FOGI. Pero él crea una orquesta infantil de tan alta calidad que no solamente el proyecto era, no solamente el proyecto es enseñarle a tocar un violín a los niños, no, él trae, por ejemplo, a los profesores y contrata trompetistas de la banda del regimiento, por ejemplo. Entonces, acuérdense, es un mundo en que la sociedad civil y la sociedad militar dialogaban. No había, en los 60, 70 se producía ese diálogo, que fue roto por el golpe cívico-militar del 73. Se rompió. Por lo tanto, él fue a buscar profesores al regimiento. Y además, como habían pocos instrumentos, él hace una recogida de todos los instrumentos rotos de su región, papá, aquí, acá y allá, y arma una cuestión de lutería. La lutería, que es la construcción o reparación de instrumentos. Por lo tanto, empieza a construir instrumentos, violines, a reparar violonchelos que estaban rotos, botados, qué sé yo, y arma una orquesta extraordinaria, y el gobierno del presidente Allende le da absoluta apoyo económico para que puedan montar una orquesta infantil. Y esa orquesta infantil empieza a replicarse en distintos lugares de Chile. Interesante. Y esa orquesta se va de gira a Estados Unidos. Imagínense. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, Peñagén toma el modelo de las escuelas norteamericanas, donde los estudiantes desde muchos años tienen un acceso a tocar un instrumento. O sea, cuando nosotros miramos, por ejemplo, Los Simpsons, cuando ven a Lisa Simpson tocando el saxofón, no es porque sea una cuestión exótica, es porque existe el acceso a tocar un instrumento en una orquesta escolar. Que suene como suena, da igual, porque finalmente el niño está estudiando un instrumento, está vivenciando una experiencia en un conjunto instrumental más definido, que tiene trompetas, trombones, que generalmente son orquestas de percusión con vientos. Entonces, Peñagén toma este modelo y lo instala en La Serena, fíjate, y esta, a través de la Universidad de Chile, logra tener profesores, y este proyecto se instala y logra levantarlo hasta el golpe militar, en que Peñagén es tomado detenido y fusilado en el patio del regimiento de La Serena. Y ahí se terminó esa historia. ¿Cuándo vuelve a resurgir esta idea de la FOGI? Vuelve a resurgir con la Fundación Beethoven, que era un espacio de negocios de un director de orquesta que se llama Fernando Rosas, con quien yo tuve la suerte de estudiar. Ojo, qué antiguo. Con Fernando Rosas estudié dirección orquestal, y con esa fundación se arma esta Fundación de Orquesta Juvenil e Infantil, que hoy día depende de la FOGI y sigue funcionando en el mismo lugar, que era Balmaceda 1215, en la estación Mapocho. Ustedes ubican esa estación, ¿no es cierto? En la estación Mapocho, en la oficina, ahí están los lugares donde ensayan los chicos de la orquesta. Entonces, todo ese camino Chile lo tiene. Por lo tanto, a partir de los 70, estos instrumentos, como preguntaba Seba Silva, los charangos que ya estaban instalados, porque los grupos tocaban, ya existe el Inti Illimani, ya existe el Quilapayún, y además han grabado discos, por lo tanto están permeando la sociedad en ese momento. Están los amerindios, están los sunchos, está un montón de grupos que tienen influencia porque están grabando discos y la gente está comprando los discos.
Lo bonito de la década del 60 y principio del 70 es que tienes la nueva ola, tienes el nuevo folclore, tienes la nueva canción chilena y tienes el movimiento beat. El movimiento beat. Cuatro movimientos que están juntos. Es decir, uno podía disfrutar de cantantes de la nueva ola, podía disfrutar de música andina, del neofolclore de Pedro Mesones, de la música de los Inti Illimani, ¿cachai? No existe una uniformidad como intenta los medios hoy día establecer como una sola línea. Por eso, lamentablemente, los niños chicos desde el primero básico están bombardeados por el reggaetón. Ya sabemos lo que produce el reggaetón. No tengo que entrar en esa lógica. De hecho, una de las cosas indignantes del pedagógico es cuando uno camina por el pedagógico y los profesores, futuros profesores, están escuchando reggaetón. O sea, hipersexualizado, con letras absolutamente hipersexuales, ¿cachai? No porque uno sea conchijunto, sino que después va a ir esa profesora de párvulos y va a ir al párvulo y no le va a poner música chilena o música europea o música del mundo, ¿no? Va a poner reggaetón para el acto cívico del día lunes. Va a poner para que los niños bailen reggaetón, imagínate. Eso pasa. Entonces, mi cruzada no es mi cruzada contra el reggaetón, no, solamente establecer que no es tan útil escuchar un patrón rítmico de saltillo corcheas todos 5 minutos, digamos. Yo creo que hace mal eso, claramente. ¿Ah? Creo que hace mal. Es mucho más saludable escuchar cuestiones que te permitan de alguna manera dilucidar o pensar o hilvanar ideas. Bueno, y ahí, en ese proceso, como dice, respondiendo a Sebastián Silva, los instrumentos a partir de la década del 70, escondidísimos, así como tan guardados porque quedaron en las murallas de las casas o en las murallas de las escuelas, los charangos, las zampoñas, ¿sí? A partir de los 70 empieza a emerger esta necesidad de utilizar los instrumentos. Entonces vamos a estar 10 años, nosotros, 10 años, en una especie de cuestión balbuceante de uso de instrumentos. Acuérdense, quedaron, de acuerdo a lo que hemos conversado, quedaron los metalófonos repartidos por Chile, ¿no es cierto? Una cosa que quedó inconclusa. Quedan los instrumentos folclóricos latinoamericanos repartidos por Chile, inconcluso porque vino el golpe militar. Quedan los violines, inconcluso porque el maestro Peñajén y todo este movimiento de música docta, llamada así, queda inconcluso porque no se produce porque viene este golpe militar que corta todos los intentos por levantar unas formaciones instrumentales, que era lo que venía desde 1800, ¿no es cierto? Que estábamos hablando, que estaba establecido hasta el boom del año 2001, ¿no es cierto? Cuando se masifica en las regiones principalmente, se masifica en la acción de las orquestas juveniles. Se masifican. Entonces es un boom extraordinario porque los niños, y hay un paradigma en eso, y hay una orquesta paradigmática que es la orquesta de Curanilahue. ¿Y por qué es paradigmática? Porque es paradigmática porque es un proyecto en que apunta a darle un camino con el profesor se llama Américo Justi, que era como el encargado, ¿ah? Es como un Peñajén moderno, es el encargado de establecer este proceso en Curanilahue y en otros lugares, y llevan profesores de Santiago, profesores del conservatorio, se contrata gente para los niños de los trabajadores del carbón. Imagínense, las zonas más pobres son las zonas de explotación del carbón, Lota, Curanilahue. Por lo tanto, esos niños reciben una formación que hoy día permite, ya después de 20 años, que esos chicos que estudiaron en Curanilahue, muchos de ellos hoy día son
grandes intérpretes de violín, violonchelo, contrabajo, se han dedicado profesionalmente a la música y están instalados en Europa, en orquestas en Europa, como solistas algunos de ellos. La música, la música cambia la vida, la música cambia los destinos de las personas. A estos niños de estas zonas les cambió la vida. Por eso se produce un boom. Por eso una vez más los estados dicen, la música sirve para algo. ¿Cachai? Entonces dice, vamos a apoyar este. Pero sucede que eso fue muy importante hasta el gobierno de Ricardo Lagos. Y hoy día la cuestión es que se mantiene el proyecto, pero el problema está en lo siguiente, que los fondos, o sea, la unidad económica, solamente está para la orquesta, la FOGI, con la orquesta juvenil, para la orquesta infantil, para la orquesta metropolitana y para una orquesta en Concepción, de juvenil. No ha habido cambio en eso. Entonces, hay aproximadamente en el último catastro, hay 400 orquestas juveniles e infantiles en Chile. 400, por todo Chile. El problema es que todas dependen o de la voluntad del alcalde de esa ciudad o dependerá de la voluntad y fuerza de los padres que juntan plata para mantener al profesor que dirige y a los niños para comprarle el instrumento y tener algún profesor que enseñe, pero no es una idea del Ministerio de Educación ni es el Estado el que está participando. Y eso es lo que hace que sea tan frágil. Por eso cada cierto tiempo uno se entera que están vendiendo instrumentos porque el colegio ya se cansó de mantener la orquesta porque siente que es un gasto que si bien tiene 30 niños trabajando, es un gasto de enorme cantidad de lucas porque que aparentemente no se justificaría. ¿Cachai? Entonces, los fondos de la FOGI, hasta hace algunos años que hicimos el estudio, eran 1.800 millones de pesos. Parece mucha plata, pero en realidad se van en esas orquestas porque tienen que viajar, hacen su gira, se van por Chile, a veces van al extranjero, y ahí se fueron las lucas. Entonces, todo ese movimiento se va finalmente a permear a las escuelas y todos aquellos instrumentos que estaban colgados en la muralla de alguna escuela vuelven a ser tímidamente tomados en cuenta hasta que en el pedagógico, en la década del 80, los profesores empiezan también tímidamente a recibir cierta formación instrumental en esos instrumentos. Finalmente, ya el año 92, el pedagógico establece, la UNCE, en este caso, el Departamento de Música, establece de manera bastante señera el uso de los instrumentos folclóricos, como preguntaba Sebastián Silva, que ya los saca de este ostracismo y los incorpora a un trabajo ya de los profesores. Claro, pues, la FOGI tiene su filtro. Le pregunta a la Sandra. Claro, tiene su filtro. Tiene sus escuelas, porque las distintas orquestas, por ejemplo, Valdivia, Concepción, todos pertenecen a la FOGI. El tema son los fondos con que se mantiene la orquesta. Bueno, y los profesores ya en la década del 90 empiezan a desarrollar estudios en cosas tan básicas como el charango, algo que hoy día nosotros decimos el charango, o una mandolina, o empiezan a juntar mandolina, charango con metalófono, flauta, el bajo eléctrico, el bajo acústico, el contrabajo, el violín, y se empieza a desarrollar toda esta, a darle un formato a esta cuestión que ya el sistema venía de alguna manera elaborando, y se llega a este tipo de agrupaciones que hoy día nosotros denominamos como conjuntos instrumentales, que finalmente son ni más ni menos que el uso de diversos instrumentos que pueden ir desde un contrabajo hasta una melódica, pasando por el metalófono, por un charango, por guitarra eléctrica, es decir, una serie, flauta dulce que venía, ya sabemos porque tenemos la flauta dulce en la vida, sabemos que la flauta está ahí y no va a dejar de estar ahí, con todas sus dificultades. Ya sabemos, decimos por qué las dificultades de la flauta dulce, porque es un instrumento muy complejo de tocar.
muy difícil la flauta dulce. O sea, yo tengo aquí una flauta dulce, por ejemplo. Eh, Todos tenemos una flauta. Mi flauta es una flauta Addix. ¿Qué marca es eso? Nada. O sea, ustedes trabajan con una flauta Aulos en el PEDA, pero sucede que Aulos existe en la feria, una marca que se llama Alo. Y esa marca, o por ejemplo, hay una flauta del mercado que se llama Yamaha, y en la feria existe una flauta Yamoja, con O. Entonces, el do que yo doy en mi flauta Addix no es igual al do que tú das en tu flauta Merck o Aulos, así, una flauta de madera, piturita, así, no. Entonces, cuando el profesor le dice, compren el profesor dice en el curso, ya, niño de séptimo básico, por favor, una flauta. Entonces, el papá va a una empresa especializada en flautas o va a la feria a comprar la flauta. Lo pongo como pregunta. ¿Dónde va el papá o la mamá? ¿Va a la Aulos, por favor, deme la mejor flauta? ¿O va a la feria y busca esas flautas de colores extraños como naranja, azul, así unas cosas fuertes? Bueno, ya sabemos, ¿no? Eso que vienen envueltos en unos plásticos, se ven bien así, dentro de un plástico. El plástico es más caro que la flauta. Entonces, eso nosotros debemos llegar, cuando ustedes sean parte de un gobierno, tiene que exigir, yo voy a seguir luchando por eso, en que las instituciones que formamos profesores, exijamos un nivel medio de rango de calidad y podamos certificar instrumentos. Porque si yo toco una flauta o un metalófono desafinado, entendemos lo que estoy diciendo, estoy deformando a un niño auditivamente. ¿O no? Si sabemos que la escala do, re, mi, fa, sol, la, si, do suena de tal manera, ya lo sabemos. Nosotros hemos estudiado con instrumentos relativamente afinados. Pero si no tenemos instrumentos que están en la misma escala temperada como esto, es decir, están basados en la misma La 440 y suena cualquier cosa, lo que logramos es una deformación de esa escala porque nosotros vivimos en esa escala. Por eso deberíamos certificar. Pero hay una ley de ministerio que impide que nosotros pidamos algo de marcas. Ni el cuaderno, ni el lápiz, ni el instrumento, uno no puede decir. Pero uno sí debería decir, ¿sabéis que yo quiero un instrumento de un estándar relativamente aceptable? Bueno. Se puede pedir que sea no se puede pedir algo de marca, pero pedir algo que no sea de esa marca. No, porque va contra la ley. Te puedes meter en un tremendo lío legal. Claro, que sea, ya se supone que tiene que haber cierto estándar de calidad, pero tampoco el gobierno ayuda a que eso ocurra. Podría ser, por ejemplo, si ustedes trabajan en una escuela vulnerable significa niños muy pobres, con mucha dificultad, y el colegio es vulnerable, pueden ustedes hacer proyectos a partir de proyectos FAEF o ley CEP. Pueden hacer proyectos, entonces ustedes, el colegio, a través de la ley, compra flautas Aulos. No sé, compra 50. ¿Cachai? El problema es que hoy día sabemos, por la pandemia, que no podemos hacer como antes, que nos pasábamos la flauta un niño a otro. ¿Cachai? O sea, en el PEDA la gente no tenía flauta, y entonces todos tocaban, guardaban la flauta, y al otro día quedabais loco con el buque de esa flauta, ¿cachai? Quedabais mal, así, porque alguien ya lo usó. Hay unas famosas flautas Hohner, ustedes las ubican, iremos viendo el uso de la flauta también en este proceso. Entonces, las flautas están instaladas, no podemos pedir. Lo que podemos hacer es acordar con los apoderados o preguntarle al colegio si es posible pedir un estandarizado, un estándar. Eso lo pueden hacer, y el colegio finalmente es el responsable y no el profesor. ¿Y dónde se establecen? Bueno, finalmente esta suma se establece en lo que llamamos conjuntos instrumentales. Hoy día vamos a mirar un conjunto instrumental, cualquiera, no le vamos a poner. De hecho, hoy día existe
instrumentos, existen casas, existen lo que llaman los instrumentos educativos. ¿Por qué? Porque nosotros usamos del método Orff, eso del metalófono, el xilófono y todas esas cosas. Orff dice claramente en su método, dice los instrumentos musicales, el método Orff no es un instrumento, no es un método para formar músicos, no. Dos, los instrumentos musicales del método Orff no están hechos para hacer música. Fíjense lo que dice Orff, lo dice él claramente en su método, no es para hacer música. Pero Chile, Latinoamérica, en su esplendorosa falta de recursos, toma los instrumentos y transforma los instrumentos Orff, que son instrumentos de método, en instrumentos musicales. Por eso nosotros hacemos música con instrumentos musicales. Mira, vamos a echarle un ojo, vamos a echarle un ojito a grupos instrumentales. El prototipo, distintos tipos de grupos instrumentales. Finalmente, nosotros establecemos, por ejemplo, aquí tenemos uno. Espero que lo estén viendo. ¿Lo ven? Sí. Sí. Ya, perfecto. Lo vamos a agrandar un poquito para que... Escuchen lo siguiente. Esto dura 2 minutos y medio. Más se demora el caballero en poner. Este es el encuentro de la Universidad Mayor, ahí en Manuel Montt, que se llama Encuentro Conjunto de Instrumentales Escolares. Así se llama este encuentro. Quisiera que observaran al profesor, que es este personaje que está aquí, observaran a los niños, que son todos de sexto a octavo básico. Ya, aquí quiero que hablen ustedes ahora. Opiniones. Hola profesor, encontré muy Hola. llamativo que habían como 10, 15 guitarras, Perfecto. como lo menos práctico del mundo.
pero por necesidad yo creo, que era el instrumento que había, supongo, para rellenar, entre comillas. Sí, sí, pues sí. Es cierto que los instrumentos, algunos tienen funciones aquí, el otro tiene función aquí, el otro tiene función aquí, da igual. Perfecto. O sea, uno puede decir relleno, sí. Acuérdense que en la ópera, por ejemplo, hay obras donde hay partes de relleno. En la ópera, por ejemplo, hay músicos que tocan afuera del escenario, porque hay una escena y hay trompeta, y porque están rellenando una escena. Se llaman músicos de ripieno, así más. El ripieno, que es el relleno en el fondo. Opiniones. Problemas que tiene el profesor. Al tiro. No Profe, sé. Ignacio. ¿se escucha bien? No sé Sí. si. Ay, sentí que la batería se comía como toda la banda, pero era demasiado evidente. ¿Cómo denominaríamos ese problema? ¿Un problema de qué tipo? ¿De tipo? Profe, a mí, ¿Nos lagueamos? ¿Estoy lagueando yo o es la Sandra que laguea? No, ella se la escuchaba así Sí. arrastrada. Eh, se llama problema dinámico. Y ahí empiezan a emerger eso que vimos en primer año, ¿te acuerdas? ¿Cuáles son los 4 parámetros básicos del sonido? Digo básico porque una vez se descubre otro y no lo sé. La intensidad. Ya, ¿qué más? Altura, timbre, Ya. falta Duración. Duración, muy bien. Ahí tenéis 4. Entonces hay un problema técnico ahí del profesor. Muy bien dicho, en el sentido de que nosotros nos percatamos de que hay un problema técnico. El problema técnico es un problema de orden dinámico. Es decir, hay un problema en el arreglo, hay un problema en la ejecución. ¿Qué es lo que hay? Que quizás podrían, probablemente, no habían ensayado en ese lugar como para saber el momento de tocar que iba a sonar de tal manera que la batería se iba a comer todo el resto de los sonidos, al igual que la guitarra eléctrica, porque la otra guitarra casi no se escucha, como que se escucha la batería, la guitarra eléctrica y la flauta. Claro. Y respecto a las flautas, por lo menos al principio no sonaban como tan, me parece, o sea, porque después se empiezan a escuchar más cuando viene como cuando empiezan a hacer la parte de que vendría siendo lo de la letra. Igual se escuchan como un poco desafinados, que no están tan afiatadas. Entre ellas al menos. Ahí hay una cuestión técnica, ¿no es cierto? Lo que dice Sebastián. Hay 10 guitarras que no se oyen. Bueno, ahí hay un problema para el profesor. Porque ese es un problema de este tipo de conjuntos instrumentales que ustedes van a tener. Es un problema. Hay un problema cuando tenemos este tipo de conjunto instrumental que ustedes van a tener que resolver. Lo vamos a ir mirando, pero, por ejemplo, hoy día se habla de la incorporación del kit básico. Claro, además no sabemos si tuvieron una prueba de sonido decente, pero pareciera ser que hay algo que va más allá de la prueba de sonido, diría yo, observando. Creo que hay una cosa de intención que opera muy bien, pero va a haber algo inevitable. Es probable que las guitarras están con micrófono. Eso se llama kit básico. Hoy día, gran parte, yo tuve la suerte de dirigir una investigación sobre la batería, que se hizo en Alpeda. Hay una enorme cantidad de baterías en los colegios, por lo menos una, así como batería, a veces hay más de una. Los colegios es un instrumento tan poderoso hoy día que finalmente el que debemos nosotros tratar de enseñar a tocar en un contexto de conjunto instrumental, porque no la vamos a sacar. No, tú no vas a poder decir voy a sacar la batería, salvo que tú puedas o decidas, ¿no es cierto? Decidas de alguna forma eliminarla, porque esa es una decisión también del profesor. El repertorio lo construye así. Por ejemplo, aquí tenemos al profesor Eduardo Díaz. Vamos a compartir a Eduardo Díaz. Profesor Eduardo, aquí está, ¿no es cierto? Él tiene un grupo femenino
con guitarras, con guitarra eléctrica, con flauta, etc. Escuchémoslo, mira, es un poquito más largo, pero vamos a escuchar solamente un trocito. ¿Profe está compartiendo el audio de su computador o lo estamos escuchando desde el micrófono? Deberíamos estar compartiendo todo. ¿Ven la imagen? No, sí, se veo la imagen, pero el audio No, se me satura como si estuviera desde el micrófono. No, es el audio. Yo generalmente cierro el micrófono. Es el audio del video. Ah, ya. Ya, gracias por... ¿Está silenciado, profesor? Ahora sí, los quiero escuchar. Aquí tenemos al profesor Eduardo Díaz, profesor formado en el PEDA, con el cual me une un interés común y además, ¿cómo lo ven? Aquí hay batería también. O sea, igual se escucha súper bien, decente y todo. Yo creo que es como un problema como de la frecuencia de cada sonido, nomás. Cuando se juntan, por ejemplo, el bajo, la guitarra eléctrica, instrumentos que saturan. Entonces, ese es como un problema de frecuencia de instrumentos que son como súper normales, pues, y que en eso siempre hay que tener como un poco de delicadeza al momento de hacerlo o de ponerlo de compactarlo dentro de una pieza musical, creo yo. Entonces eso es como que lo que se escucha como raro dentro del video. A ver, gracias. ¿Profe? Sandra. Disculpe si mi internet anda re mala, No, pero tranquilo. yo quería igual decir que tal vez igual puede ser en el fondo, en la práctica, los enfoques que tiene cada profesor respecto a los conjuntos que va armando dependiendo de cada colegio es re distinto. En un colegio la meta, por así decirlo, puede ser lograr que todos toquen, que nadie se quede afuera. En otro puede ser más bien pulir el sonido. En otros puede ser como lograr sacar un tema independiente que suene perfecto. Creo que depende mucho de los contextos de cada colegio y escuela. Entonces yo creo que como ejemplo, bacán verlo, pero compararlos yo no me atrevería a hacerlo, la verdad. Creo que en la primera presentación, desde la práctica y lo vivencial personalmente, me cuesta re harto criticar de repente o como encontrarle estos como cosas específicas, porque por ejemplo yo algo que viene el primero que rescato caleta es que todos tenían como un rol, como que nadie se quedó fuera de la actividad de poder haber participado en un escenario, que eso para distintos colegios es
Es como para niños tocar en un escenario a veces dependiendo en colegios vulnerados es como algo muy motivador. Po. Entonces que el hecho de que nadie se haya quedado afuera con sonaja o guitarra, independiente del sonido para lo vivencial y práctico de los estudiantes, creo que igual ahí es importante rescatar eso. Eso quería aportar yo. Perfecto, muy bien, me parece súper bien. O sea, finalmente democratiza el acto, ¿no? Sí, ahora, eh, lo que nosotros, como no estamos comparando, sino que en el fondo el ejercicio que estamos haciendo es viendo qué problema tiene, qué problema puede tener. Porque son problemas que ustedes, o sea, yo por ejemplo puedo tener un grupo con el cual quiero que todos toquen. Eso ha sido, por ejemplo, en términos pedagógicos, por decirte, yo tengo un grupo de niños. Entonces yo hacía tocar a unos que eran súper bacanes, así, tocando, y podía hacer tocar a la niñita que venía entrando recién de séptimo básico y tocaba una clavecita. Así, tac, tac. O sea, yo apunto a lo mismo que dice Sandra. Para mí es súper importante eso. Pero no podríamos obviar de que hay cuestiones técnicas que el profesor tiene que manejar también, a pesar de eso. O sea, un paso es ese, y la experiencia vivida del estudiante es esa. Pero también hay un paso técnico que hay que tratar de siempre atender. En el caso del profesor que está en ese encuentro, que tiene esta banda, que tiene un grupo, tal vez, la performance podría haber, evidentemente, pueden haber situaciones que son técnicas. Por ejemplo, nosotros cuando vamos a tocar en nuestra escuela o vamos con nuestro conjunto instrumental a tocar alguna parte, siempre quedamos en manos, ¿se han fijado? O cuando muchos de ustedes tienen grupo, me imagino, ¿no es cierto? Tocan, los chiquillos, las chiquillas tocan en grupo, hacen cuestiones, o tocaban alguna vez, tocaron en ese mundo que la gente salía y caminaba por la calle. Uno quedaba en manos del sonidista, no sé si les ha pasado alguna vez, uno prepara, así trabaja como chino, así, todo. Y cuando van a tocar, que hay en manos del sonidista. En las escuelas, en muchas escuelas, el sonido está en manos del tío de la puerta, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el tío de la puerta le encanta el sonido, ¿cachai? Porque le dicen, ya, don Juan, típico. Ya va el acto cívico, vamos a tener la cosa, que dice, ya, él va a buscar, instala y pone los sonidos. Y queda en manos de ese caballero. ¿Por qué? No sé por qué. Yo voy a ver, a veces, me toca mucho visitar actos de grupos instrumentales de profesores que me invitan, y yo siempre donde me invitan, nunca dejo de ir, siempre voy, porque la realidad me permea, me interesa. Entonces voy, y siempre me fijo en eso. Uno queda en manos de alguien. Es más, cuando tú mismo vas a tocar, tú quedas en manos de alguien que tuvo las lucas para comprarse los equipos, pero no tuvo la preparación técnica. En Chile todavía no es ley que el sonido esté ejercido por personas profesionales del sonido. Todavía no es ley. ¿Te fijas? Porque en otros países es ley. Hay una ley que dice que el sonido debe ser cuidado, debe ser preparado por personas especialistas. Por eso la lata es cuando un niño estudia ingeniería en sonido, por ejemplo, y la ingeniería en sonido antes iba hacia la tornamesa, hacia la mesa, ¿no es cierto?, hacia la amplificación de eventos, pero hoy día la ingeniería en sonido ha tenido que apuntar también hacia la construcción, o sea, la aislación de los departamentos, todo eso. ¿Por qué? Porque es una línea profesional o una línea laboral. ¿Por qué? Porque esa persona que estudió 5 años sonido tiene que luchar contra una persona que tuvo la plata para comprarse tremendos equipos y que no tiene la formación, pero tiene los equipos. No sé si me explico. Entonces, claro, hay cuestiones técnicas, como dice Sandra, hay un valor enorme. Todos los profesores vamos a pasar por ahí, en el sentido de que muchas veces nuestro trabajo va a estar siendo criticado por personas como, por ejemplo, por cada apoderado del colegio hay un crítico musical. Es una cosa que no pueden olvidar. Y por cada colega de educación física frustrado, porque quiso ser músico, no sé por qué los profes de educación física siempre tocan, o el profesor de historia, y hacen música y tienen palabras para criticar nuestro trabajo, porque nosotros nos llevamos la pega, porque ahí viene, oye, no sonó la flauta,
pero no sonó no porque no la prepararas tú, no sonó porque el micrófono no sonó, pues eso es así. Pero la gente tiende a ser un crítico. Es como en Argentina son 50 millones de personas y hay 40 millones de entrenadores de fútbol. ¿Cachai? Porque en Chile pasa así. Por cada comunidad escolar hay un apoderado y por cada apoderado hay un crítico de lo que sea. El profe de teatro hace una obra teatral y el profe de música hace una presentación con su grupo. Hay cuestiones técnicas en el proceso que son importantes de resolverlas previamente, más también unido a esta necesidad que nosotros vamos a tener de tocar con niños bajo una lógica más democrática. Shinichi Suzuki, que es el creador del método Suzuki, que ustedes deben conocer también, ¿no? ¿Lo vieron en metodología comparada? Creo que ese solo lo mencionamos, profesor. Ya. Suzuki tiene un pensamiento que yo hago mío y se los comparto a ustedes. Cuando hacemos música con un niñito. Porque ustedes tienen experiencia, ustedes han tocado, y después van a tocar con los niños frente al público. ¿Cachai? Y van a tener que pasar situaciones complejas donde un niño va a tocar más fuerte, donde no va a sonar un instrumento, donde va a pasar esto o lo otro. Pero Suzuki dice, cuando hagas música con niños, solamente piensa que estás dialogando de artista a artista. Y a mí me parece muy sanadora esa frase, en el sentido de que uno tiene que saber que sea el nivel que tenga la persona que tienes delante, es una persona que es un artista también, aunque tú tengas los conocimientos más avanzados sobre tal o cual cosa, igual puedes tocar con un niñito que está recién comenzando. Por eso valoro la apreciación de Sandra, pero quisiera agregarle que a pesar de eso, nosotros tenemos también que buscar la mejor competencia y la mejor cuestión técnica, tal vez aplicar cuestiones que son de índole metodológico, que a veces ayudan muchísimo para el resultado final. Bueno, esta ha sido una introducción para lo que es repertorio. Les voy a enviar materiales por el correo, y en la próxima semana, porque nos juntamos una vez a la semana, vamos a revisar otras materias y van a revisar también el repertorio que les voy a enviar para que elijan algún instrumento para tocar. De ahí les explicaré cómo vamos a resolver ese tema, cómo lo vamos a hacer. Si vamos a trabajar en plataforma, ahí vamos a ir viendo. Yo tengo un dicho muy, muy pegado en mi existencia, que es sobre el respeto y sobre el afecto. Siempre digo que al profesor que parte a la hora, los estudiantes le tienen mucho respeto, pero al profesor que termina la hora, los estudiantes le desarrollan un gran afecto. Así que voy a luchar por ambas cosas. Así que no se olviden, partan a la hora y terminen a la hora, siempre. Los dejo, que estén muy bien y nos vemos el próximo jueves a las 8. ¿Profe? Disculpe una cosita. Le No, paso una ya son las consulta, 8. Dime. No, pero fuera de esto de la clase, es algo Sí. sobre el ramo.